Una de las innovaciones más importantes en los últimos años en cuanto a la evaluación de los aprendizajes es el portafolio. Pero antes de comenzar de lleno, debemos saber qué es un portafolio. ¿Qué te sugiere la palabra portafolio? ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas o lees portafolio? Si bien es cierto que pueden existir distintas acepciones y significados para el término portafolio, a nosotros nos interesa en este momento aquel que identifica a una estrategia de evaluación de los aprendizajes. Desde esta perspectiva, un portafolio es un instrumento de evaluación de los estudiantes que pone el énfasis en las evidencias del proceso de adquisición y en los resultados del aprendizaje. El portafolio consiste en el proceso de recopilar y seleccionar evidencias significativas del esfuerzo personal realizado por aprender un contenido de enseñanza. Por ejemplo, el portafolio incluye trabajos hechos de forma individual y en equipo para apropiarse de los contenidos y desarrollar las competencias que éste implica para el trabajo técnico y profesional que se realiza. La construcción del portafolio abarca, además de recopilar evidencias, darle un orden a las mismas de acuerdo a un criterio determinado, que bien puede ser, por ejemplo, la superación de la dificultad para el logro de un objetivo o competencia, o bien el cronológico, qué se hizo primero, qué más tarde, qué después. Abarca también la presentación y reflexión personal de cada evidencia que se incluya. En otras palabras, la explicación de cómo ese trabajo contribuyó a un determinado aprendizaje. Una vez terminado el portafolio, se presenta a los demás miembros de la comunidad de aprendizaje, mostrándose las evidencias y comunicando el proceso que se siguió para adquirir los conocimientos, habilidades, valores y actitudes implicados en los aprendizajes adquiridos. Las evidencias pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, primero, trabajos realizados en clases, entre ellos los apuntes o notas de clases, totales o parciales. No todos, por supuesto, solo aquellos que el alumno considere importantes para justificar una reflexión sobre un aprendizaje puntual. Segundo, evaluaciones aplicadas por el mediador, resultados obtenidos, correcciones hechas, reflexión personal sobre el resultado. Tercero, copias de las evidencias o tareas extras sugeridas por el mediador para ampliar o profundizar sobre algún tópico relacionado directa o indirectamente sobre lo visto en clase. Cuarto, tareas complementarias realizadas por iniciativa propia del alumno sobre los temas objetos de estudios y que le permiten alcanzar los objetivos del curso. Quinto, originales o copias de trabajos realizados por los alumnos en clase que reflejan la aplicación en la práctica de elementos de una metodología, el algoritmo de solución de un problema, el método de aplicación de una técnica, etc. Sexto, resultados de las aplicaciones de lo aprendido a la labor de preparación, desarrollo, valoración de los temas estudiados. Séptimo, resultados parciales o totales de la labor de búsqueda y comprensión de la información, resúmenes escritos, fichas de contenidos y bibliográficas, es decir, todo aquello realizado para hacerse de la información necesaria y actualizada sobre el tema objeto de estudio. Octavo, nota o bien carta de valoración de algún colega sobre su desempeño personal y profesional y sobre el aprovechamiento académico realizado. Noveno, informes dados o solicitados a las autoridades sobre observaciones positivas o bien críticas y sugerencias hechas para ponerlas en práctica. Décimo, fotos, videos cortos o cualquier otro recurso que evidencie el trabajo realizado en pos de aplicar y desarrollar el contenido del curso o taller. Décimo primero, valoraciones de los mediadores sobre el desempeño realizado. Décimo segundo, valoraciones de los padres de familia sobre el trabajo. La selección de las evidencias es clave para la confección de un buen portafolio. Deben ser las necesarias y suficientes para convencer del trabajo intelectual realizado para aprender de modo significativo un contenido de enseñanza.
Las evidencias, además, deben ser de distintos tipos. Un buen portafolio es aquel que está conformado por evidencias de distinta naturaleza. Ahora bien, es importante seleccionar buenas evidencias e incorporarlas al portafolio. Importante resulta la reflexión que acompaña a cada una de ellas, que pongan de manifiesto cómo han contribuido cada una de ellas a la comprensión de lo aprendido. Precisemos ahora el proceso de confección de un portafolio. Lo primero es tener un objetivo o propósito, algo que querer mostrar y convencer con ello a los demás, al mediador, pero sobre todo a uno mismo. En los portafolios escolares la intención es demostrar lo que uno ha aprendido y cómo lo ha aprendido. Evidencias. Entre más se tenga, mejor. Es necesario seleccionar las mejores, aquellas más representativas de lo que hemos aprendido. Teniendo bien claro el propósito y habiendo seleccionado las evidencias, debemos reunirlas en una carpeta o folder. Hacer una introducción en donde se plantee la idea que uno tiene, su propósito y explique el proceso de recopilación de evidencias y los tipos de evidencias que se incluyen. Ordenar los trabajos presentados como evidencia de acuerdo a un criterio determinado, que bien puede ser el cronológico. Incluir evidencias originales o copias debidamente cotejadas, pero siempre especificar cuándo es de un tipo u otro. Cada evidencia o grupo de ellas debe estar acompañada de una presentación y reflexión personal sobre el proceso y el resultado del aprendizaje a que contribuyó. Hacer una conclusión del trabajo por partes o secciones y al final, plantear la perspectiva futura del trabajo que nos lleva a que podamos realizar otros aprendizajes a partir de esta experiencia. Estar debidamente identificadas con título, procedimiento seguido, fecha y todos aquellos elementos que permitan no solamente ubicar el trabajo en el contexto del proceso de aprendizaje, sino además comprender por qué se emplea como evidencia de aprendizaje. Recordemos que el portafolio es un contenedor de documentos que proporciona evidencias del aprendizaje de los alumnos. Es un trabajo individual y como tal pueden existir distintas formas y presentaciones, aunque determinados elementos normativos deben estar presentes. La calificación del portafolio contiene por lo regular dos partes. Una es la carpeta o contenedor de evidencias debidamente presentadas con la reflexión correspondiente, y la otra, la presentación oral ante la comunidad de aprendizaje a la que se pertenece y en presencia del mediador del proceso de confección, resultados y experiencia alcanzada con el portafolio.